Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de obras públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestros auditores y también a nuestros televidentes. Pauta Semanal a través de los espacios de Radio Polar. Como todos los viernes transmitimos en este espacio de 15 a 16 horas y el programa se repite los días sábados y los días domingos. Pauta Semanal también la pueden ver por Facebook Live. Voy a presentar con mucho agrado a los panelistas que me acompañan porque por fin tenemos una presencia femenina, ¿cierto? Y quiero saludar en primer lugar a Andrea Aranea. Ella es secretaria general de regional, ¿cierto?, de Renovación Nacional y consejera también, pero además es presidenta del estamento femenino de Renovación Nacional. ¿Cómo está, Andrea? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación a Radio Polar, a ti. Encantada de estar en este panel de lujo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Oye, pero y también, como siempre, sentado a mi derecha, pero ustedes lo van a ver a la izquierda de la pantalla, ¿cierto? Don Eduardo Manzanares, presidente regional del Partido Socialista, ingeniero también, y no me ha quedado claro hincha de cuál club deportivo es. Yo, por razones de estudio de la Universidad de Chile, pero la verdad es que no soy muy futbolero, ¿eh? La verdad es que si veo a un equipo jugar bien y lo sigo... Perfecto, o sea, de la selección nacional entonces. Sí. Y aquí también me acotan de que también voz de locutor. Así, sí. Oye, tenemos una semana noticiosa interesante. Pauta Semanal, un espacio donde nosotros queremos hacer conversación de la contingencia política, ¿cierto?, de los temas que a la gente le interesa. Generalmente temas locales, pero también a veces saltamos a lo nacional, y yo creo que hay un tema interesante en lo nacional que aconteció, ¿cierto?, esta semana, y que es algo que el país inevitablemente va a tener que discutir en algún rato. Hoy lo estamos viendo porque se aprobó finalmente la idea de legislar la reforma de pensiones que está impulsando el presidente Sebastián Piñera. Esto es un anuncio también de su programa de gobierno, ¿cierto?, y es una cosa que quedó pendiente, que no se pudo finalmente legislar en la administración Bachelet. No obstante, se había presentado un proyecto con determinadas características que difiere bastante del proyecto que está presentando el presidente Piñera. Voy a dejar la palabra, vamos a partir, no sé, Eduardo, por ti primero, que ya estás tú como panelista estable acá. ¿Qué te parece? Y si, no sé, mencionar algunos contenidos de este... Bueno, siempre es bueno aclarar, porque aun cuando se ha hablado mucho el tema de las pensiones sigue siendo para mucha gente algo indefinido, algo que es oscuro. Lo único que tiene claro el ciudadano común y corriente es que están recibiendo una miseria de pensiones a pesar de las promesas que hizo el sistema en los inicios, un sistema al que fuimos obligados, que no tuvimos alternativa, mientras otros estamentos del Estado, que son las Fuerzas Armadas, no tuvieron esta obligación y tienen hoy día excelentes pensiones. Lo concreto es que hoy ya tenemos un sistema que no es solidario, así que es de cotización individual, ¿no es cierto?, que le extrae, ¿no es cierto?, una parte importante de la remuneración a los trabajadores, que son el 10%, y finalmente, a pesar que también se dice que las platas son de los trabajadores, finalmente los trabajadores no las pueden ocupar en ninguna cuestión que no sea esperar largos años para poder pensionarse con miserias, y que esas platas son usadas porque son prestadas a un valor muy bajo. Es plata barata a las propias entidades financieras que financian a las empresas de los mismos grupos de poder y que obtienen grandes utilidades. O sea, es a todas luces injusto. Y por lo tanto, hoy día ya es un hecho evidente de la causa que todo el mundo quiere no más AFP. O sea, es como lo que dice Einstein: cuando tú permanentemente estás haciendo lo mismo y te equivocas, es porque no lo puedes seguir haciendo igual. Claro, si quieres resultados distintos, todas las cosas de manera diferente. Exactamente. Por lo tanto, todo el mundo hoy día quiere no más AFP, y lo que estamos asistiendo hoy día es que va a haber más AFP. Distinto de una negociación que se hizo, que me parece que a espaldas de la gente, en donde un sector de la propia oposición termina respaldando la propuesta del gobierno, que finalmente resulta fallida, porque el ministro ahora acaba de decir que no era lo que había dicho,
respecto de que se iba a crear un ente estatal para administrar este 4% adicional, y ahora está diciendo que no necesariamente esas plata van a ser administradas por ese ente estatal, con lo cual queda descubierto finalmente la letra chica que había detrás de esto y profundamente, obviamente, erosionada las confianzas que hay al interior de la oposición. Sí. El gobierno nuevamente saca dividendos, gana en este gallito, pero hay que decir algo adicional. Hoy día, al ser discutido en la sala este proyecto, lo que se va a discutir es el proyecto del gobierno. Y al haber sido acogido, quiere decir que por lo tanto no se va a discutir un proyecto alternativo. Y el gobierno tiene las posibilidades de veto sustitutivo o veto aditivo, y por lo tanto aquí no hay ninguna posibilidad de que se pueda presentar un proyecto alternativo, que es lo que la ciudadanía entera ha expresado a través de las redes, ha expresado a través de las protestas que quiere para ello. Un sistema solidario, un sistema que permita efectivamente tener pensiones más dignas a los miles de trabajadores que hoy día están viendo con terror que se acercan los años en que van a jubilar y van a recibir pensiones miserables. Eso es lo que se discutió hoy día en el Parlamento y una vez más perdimos. Sí, antes de darle la palabra a Andrea, yo igual quiero hacer primero una introducción respecto de lo que se está votando, porque es bueno que la gente también lo conozca. Porque efectivamente el proyecto de ley del presidente Piñera lo que contempla es una cotización adicional de 4%, financiada por cargo a los trabajadores, ¿cierto? Esta cuestión es gradual, no es que de aquí a mañana los trabajadores van a tener que cotizar ahora en vez del 10 el 14, sino que va a ser una cuestión gradual en el tiempo. Esto también conlleva que se va a crear un ente distinto a las AFP, que va a administrar este 4%. No va a ser la AFP, sino que va a ser una entidad distinta. Y ahí, claro, entra la segunda arista en la discusión, es si esa entidad va a ser estatal, va a ser un privado, van a ser varios privados, y cómo va a ser finalmente la forma de adjudicación de esa administración. Claro, y el costo también, disculpa. Y el costo asociado, porque hay comisiones, ¿cierto? Porque uno ya paga una comisión a la AFP, habrá otra comisión también por administrar también este otro 4% adicional. Y en paralelo también hay un incremento que tiene que ser el desembolso del Estado, en el fondo, de mejorar las pensiones que van por el lado del pilar solidario, y aquí en la caricatura que apareció un poco del billete de los 10.000 pesos, porque finalmente, claro, el monto es ínfimo, pero también hay que verlo porcentualmente en relación a lo que realmente son las pensiones solidarias, que también son bastante bajas, digámoslo. Esto, ¿dónde están las dos visiones finalmente? Porque esto difiere bastante de lo que había en su momento estructurado la administración Bachelet, porque en el periodo de Bachelet lo que se había propuesto es generar una cotización adicional de 5%. Por lo tanto, en el tema de cotización no dictamos mucho si el 4 o si el 5. Pero en ese 5% que se proponía en el gobierno de Bachelet, que es un proyecto que no prosperó, una parte estaba financiada por el empleador y otra parte estaba financiada por el trabajador. Ahora, de ese adicional, no todo iba a la cuenta individual del trabajador, sino que iba a una parte iba a la cuenta individual, por supuesto, pero el 3%, también, claro, sí. Pero había otro porcentaje que iba a una especie de fondo solidario, por así decirlo. Y ese fondo solidario tenía que ser administrado a través de una entidad que se había prometido que tendría que ser una entidad estatal, y para eso se estaba viendo la forma jurídica, que todo indicaba que tenía que ser una especie de empresa estatal que administrara ese recurso adicional. En contexto, los grandes hitos de diferencia yo creo que están en quién pone la plata, si es que la tiene que poner solo el trabajador o tiene que ser algo más solidario, y tal como tú señalas, Eduardo, aquí hay el punto de disputa principal es que, y bueno, se sumó Hernán, que lo voy a dar la palabra yo a continuación, pero primero Andrea, pero que lo puede explicar de mejor manera, y es que cuando tenemos este régimen excesivamente presidencialista, todas las iniciativas de ley que tengan que ver con platas fiscales son resorte exclusivo del presidente de la República. El Ejecutivo. Los parlamentarios no tienen posibilidad ninguna de generar introducciones ni modificaciones, nada por el estilo. Lo que sí ocurre es que, como está esta potestad parlamentaria, si el presidente somete un proyecto a votación y se aprueba esa idea de votar ese proyecto, claro, efectivamente lo que después puede primar es la visión del Ejecutivo, colocando lo que tú señalas que es el veto. Los vetos, en el caso de que se rechace, por ejemplo. En el caso de que se rechacen todas las propuestas, claro, el presidente puede volver a insistir, colocando su potestad, que es el veto, ¿cierto? Y por eso, en el fondo, pasa rajatabla todo lo que se ha discutido en el Parlamento. Exactamente. Ese digamos, el temor. Ahora, esa es una herramienta que no se ha ocupado en realidad en prácticamente ninguna de las legislaciones que se ha votado en el último tiempo. Pero sin embargo es una potestad que está en la Constitución. Bueno,
luego de esta gran introducción, y perdone que me haya tomado tanto tiempo, le quiero dar la palabra a Andrea para que también comente la visión desde su bloque y de su sector. Sí, bueno, es importante la introducción que diste porque realmente es un tema que no está quizás muy bien manejado por toda la ciudadanía, solo se comentan las noticias, a veces no como a grandes rasgos o explicando peras con manzanas, como yo creo que de repente se deben dar bien las instrucciones para que todo el mundo tenga conocimiento de esto. A mí me gustaría decir de que uno de los grandes aportes y que yo destaco de esta reforma que se está presentando es primero el aporte al pilar solidario y otro que se ha tomado también el aporte a las mujeres, que hoy en día hay muchas mujeres dueñas de casa que finalmente resultan que no cotizan y resultan con unas pensiones mínimas, y en este proyecto sí se han incluido las mujeres, y lo que significa de que de aquí a que se entre en vigencia van a haber más de 185.000 mujeres beneficiadas con esto, que creo que es realmente bueno. También puedo señalar de que las pensiones subirán en más de un 16%, y que si hoy en día una pensión está, y que sabemos que el costo es de 107.304 pesos actualmente, podría llegar a subir de aquí a un par de años más a 180.000 pesos. No deja de ser poco considerable. Quizás, claro, hay muchas formas, pero no el fondo, que es lo que en este momento está en discusión y es lo que quizás se debería analizar, pero creo muy bien de que el presidente, tanto como sus ministros, están tomando y adoptando todas estas sugerencias que se están haciendo para que finalmente termine algo concretamente bueno. Lo que sí creo que es digno de señalar es que en este momento ya se sabe que van a subir, se está legislando, independiente, como bien dice Eduardo, que a lo mejor hay gente que meten esto a lo de la AFP. Yo no soy defensora de la AFP, no estoy en este lugar para hacerlo, pero sí para defender esta reforma que me parece muy buena. Bien, la opinión de Andrea, vamos a seguir de nuevo con la vuelta con ella, pero quiero darle la palabra ahora, que llegó justo en la hora y por eso no lo alcancé a presentar, a Hernán Ferreira. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, gracias. Bueno, yo voy a aprovechar además los conocimientos de Hernán porque él es abogado, entonces tenemos que también lo vamos a estrujar. Lo vamos a estrujar porque también es interesante que la gente conozca la sutileza que significa, y que yo algo mencioné, ¿cierto?, esta idea de legislar o no, porque el Parlamento, claro, lo que está aprobando hasta ahora es solo la idea. Claro. También pudiese haber ocurrido que no se hubiese aprobado la idea de legislar y esta discusión ya estaría zanjada. Entonces, para que explique un poco tú esas potestades que tiene el presidente en este régimen excesivamente presidencialista que tenemos. Sí, es un régimen presidencialista. Presidencialista, disculpen, ahí estamos mejor. Presidencialista, no lo diría, no lo calificaría de excesivamente presidencialista, digamos, porque lo otro es un sistema con más potestades para los parlamentarios, a los congresistas, ¿cierto? Para el legislativo. Y la verdad que, como están las cosas hoy en día, no sé, disculpa esta introducción, pero lo que pasa es que a veces hay ideas que es bueno, a mi juicio, dar una opinión distinta. No sé si sería bueno a esta altura, la ciudadanía estaría de acuerdo con darle más facultades y poderes a los parlamentarios, que en definitiva a los políticos. Yo no estoy tan de acuerdo con eso y no creo que la gente esté de acuerdo con eso. Esa es mi impresión. Por tanto, es un sistema presidencialista, efectivamente, donde... Ahora el presidente también es un político, le estamos dando todo el poder a uno solo. Sí, pero sí, efectivamente... Pero existe, disculpa, el Estado de Derecho y están bien distribuidos. Es importante señalar eso. Eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Se respetan las libertades públicas, qué sé yo, y el presidente es un político, pero que a lo cual la gente le da, ¿cierto?, su voto, ¿cierto? Y por lo menos hay una coherencia, ¿cierto?, dice, vota proyecto A o proyecto B, pero vota ese proyecto, ¿ya? Y efectivamente el presidente tiene, a través de los vetos, ¿cierto?, incluso más a través de las urgencias, ¿cierto?, que en este caso entiendo que no hay ninguna urgencia del proyecto, pero puede haber sido con alguna urgencia, pero en este caso no la hay. Y efectivamente el proyecto puede, al haberse aceptado la idea de legislar, ya el Congreso está obligado a discutir el proyecto, digamos, ¿cierto? Claro, y lo que señalas tú es importante, porque también la rapidez con la que se tramita también la coloca el presidente. Y también, claro, efectivamente. Digamos. Urgencia simple, suma urgencia, ¿cierto? Claro, esa es una de las atribuciones que tiene claro, bueno, en Chile el sistema parlamentario no funcionó, digamos, a principios del siglo XX, no funcionó, digamos. Entonces, bueno, y tiene esta facultad el presidente, y por tanto yo no lo miraría como un triunfo en todo caso, ni del Ejecutivo, el que se haya aprobado la idea de legislar, porque además, ¿cierto?,
introdujeron esta idea de un ente estatal que administre el 4% adicional. Ya la buena noticia es que hay un adicional de 4%. Eso ya es y incluso queda corto. Queda corto. Creo que debería ser más del 4%. Entonces ya fue la democracia cristiana y los radicales, tengo entendido, que le pidieron al presidente que introdujera ese. Lo que me parece muy bien, porque en la medida que se conversa, y porque el Parlamento es para conversar, y se llegan a acuerdos, por lo menos bases, mínimos, y acá se logró un acuerdo mínimo, que por lo menos hay un ente estatal que va a administrar, ¿cierto? Que algunos se oponen, pero creo que el país lo hace, y esto parece una frase cliché, pero lo hacemos todos, y por tanto pretender tener una visión única de un solo lado. Y lo otro, para terminar, que se critica mucho esto de pirquinear los votos, digamos, que se pirquinea. Bueno, la Concertación hizo muchos. O sea, parte de la democracia es esa, ese juego. Claro. Por eso cuando uno escucha a algunos parlamentarios, dice, pero ¿cómo el gobierno busca votos por acá? Bueno, la Concertación obviamente hizo muchas veces, y me acuerdo de las peleas que a veces había entre Renovación y la UDI. Esa es justamente la gracia de la democracia, que estás obligado a llegar a acuerdo con la oposición, porque no puedes arrasar porque es que es autoritario. Claro, no se trata que porque efectivamente sea presidencialista el ganador se lo lleva todo. Se lo lleva todo. E incluso si tuviera mayoría, debiera aún así negociar, porque a lo mejor en la próxima vuelta ya no es mayoría. Y además que están las dos cámaras, a veces leyes que necesitan un quórum mucho mayor. Así es. Exactamente. Oye, pero hay una cosa que a mí no me deja llamar la atención, porque yo creo que hay dos cosas que separar acá, porque yo creo que nadie está en contra del incremento de las pensiones solidarias, ¿cierto? Aunque algunos decimos de que pudiese haber corrido por carriles distintos el mejorar efectivamente el tema solidario y discutir en una propuesta mucho más profunda lo que significa realmente una modificación al sistema de AFP en su conjunto. No obstante eso, lo que yo quería destacar acá es que llama la atención porque aquí se empiezan a desdibujar estas visiones más bien doctrinarias, y es la derecha la que está proponiendo la creación de un ente estatal. El discurso tradicional, siento que uno ha escuchado históricamente en la derecha, es que el Estado tiene que reducirse, digamos. Así es. Pero el crear un ente estatal significa todo lo contrario, que el Estado ahora se va a agrandar y va a participar en una actividad que claramente es de tinte de actividad económica. Claro. ¿Tendría que ser una empresa pública esta? Bueno, así entiendo yo que esa fue la idea. Porque sería la primera empresa pública que se crea en democracia. En democracia, efectivamente. No, pero eso todavía se está viendo, no es que yo creo se haya dicho que sea la empresa pública. El ministro Larraín acaba de decir que no necesariamente, dejando por debajo ese, entre comillas, acuerdo, y por eso se habla de la letra chica, pero fíjate que un poquito para desmitificar también algunos temas, porque acaba de decir Andrea que las pensiones subirían un 16%. Subirían un 16%. Claro, sí. Mire, yo tengo algunas cifras actualizadas ahora. En el pasado no reciente, la rentabilidad promedio de los fondos de pensiones eran del 7,8% aproximadamente, pero hoy día, y desde los últimos casi 24 meses, esas han bajado sustantivamente a un 3,7%, y no hay ninguna razón para pensar que eso va a subir en el futuro, porque efectivamente las rentabilidades a nivel mundial están decreciendo en esa materia. Consecuente con eso, la rentabilidad de las personas, de los que tienen fondos, y siempre que tengan algún tipo de prudencia para manejarlos, es de un 3,8% anual, en circunstancia que la AFP tiene una rentabilidad del 20%, y de ahí para arriba. ¿De la ganancia de la AFP? De la ganancia de la AFP. Así, no del fondo que administra. Que antiguamente eran castigadas cuando perdían, y ahora no tienen ningún castigo, pueden manejar los fondos tuyos, pueden hacerte perder tu plata, pero ellos no pierden nada. ¿En qué año fue esa reforma? No recuerdo cuándo fue la en el 90, con la concertación. Pero si no, ese no es el tema. No, pero para que la gente lo sepa. Lo que estamos discutiendo hoy día es que los ciudadanos ya no quieren más AFP. La concertación hizo eso, para que no sepa, quieren más AFP. No, está bien. No, la concertación no hizo el fondo de pensiones. Pero esto fue impuesto a los ciudadanos chilenos por el gobierno de la dictadura de Pinochet. Pero la perfección el año 78, y quienes no estuvieron en los fondos fue... Pero déjame hablar. No estuvieron en este sistema las Fuerzas Armadas, curiosamente. Pero eso no tiene nada que ver los mismos eso. que impusieron el sistema, no están en el sistema y reciben pensiones bastante dignas, me alegro por ello, mientras los ciudadanos reciben pensiones miserables. Bueno, un 20% la AFP. Este es un sistema, obviamente, que no tiene ningún carácter de seguridad social. Es individual. Es un sistema de ahorro obligatorio y que se profundiza ahora. Es individual. Los ciudadanos no manejan sus fondos. Otro dato más. En los últimos 12 meses, el promedio de las pensiones que han sido otorgadas, que son autofinanciadas, es decir, que no recurren al pilar solidario, son de 218.000 pesos. Es el promedio.
En los próximos 40 años, que es lo que efectivamente va a ocurrir, si este 16% no va a ocurrir mañana ni pasado, quiero advertir a todos los ciudadanos que no tienen ninguna posibilidad, los que hoy día están próximos a jubilar en los próximos 5 años de tener esta posibilidad, en los próximos 40 años va a ser de 315.000 pesos. De esos 218 a 315. De esos 218.000 a 300.000 pesos, con esa rentabilidad que hoy día está proyectada. Es esas las pensiones que nosotros necesitamos para nuestros viejos que ya cumplieron con toda una vida de trabajo abnegada hacia el país. No, pues eso es lo que no queremos. Y obviamente lo que acabamos de decir al principio, si seguimos haciendo lo mismo, da lo mismo quienes lo están haciendo, vamos a seguir fracasando en el sentido de tener para las personas mayores una pensión digna para sus vidas. Sí. Ya, pero Eduardo, yo te voy a preguntar, porque claro, podemos basarnos en todo lo negativo y así nunca vamos a avanzar tampoco, porque tiene que existir alguna modernización o un cambio. Lo sabemos. Un cambio que tú propones es que no existan más las AFP. El cambio, mira, o lo que a ti te gustaría, porque es súper fácil criticar, el que quiera tener fondos en la AFP que las tenga, pero tiene que haber un sistema alternativo que permita que los que quieran un sistema solidario de retiro programado, como sea, pero solidario, estén allí. Y ahora seguro que muchos se van a cambiar. Hay una cosa que colocar en la discusión, porque todo este movimiento que ha marchado por no más AFP, la consigna es no más AFP, pero no sabemos qué otra cosa. Si el no más AFP, ¿qué cosa es entonces? Claro, algo tiene que haber. Algo tiene que haber, ¿cierto? Y también es cierto que el gobierno de la presidenta Bachelet, el proyecto que se hizo, que no prosperó, insisto, considera, este 5% de cotización, o sea, parece que todos estamos de acuerdo con que hay que cotizar efectivamente más. También consideraba, eso sí, que los empleadores también pusieran al sistema, cosa que y el Estado. Claro, y también el Estado. Y por otro lado también necesitaba esta suerte de otro ente administrador para estos fondos adicionales, porque claramente la AFP tiene un poco de falta de legitimidad ante la ciudadanía y entonces no era muy políticamente correcto pasarle un fondo adicional, más plata a la AFP. Pero con todo, el sistema que estábamos proponiendo en la época Bachelet y el sistema que está proponiéndose ahora, a la larga significa más AFP. Así es, no se profundiza. Porque siguen existiendo la AFP, le colocamos un ente paralelo al lado que es una especie, tal vez, suerte de competidor quizás, pero sin embargo no le tocamos el 10% que todavía va a parar al fondo individual. No se cambia la lógica de cotización individual, tampoco lo hacía el proyecto de Bachelet, aunque colocaba una forma solidaria, sustancialmente no cambiaba el tema del individualismo para la cotización. Entonces, la pregunta es si la ciudadanía cuando hace estas marchas, ¿cierto? Y dice no más AFP, ¿qué es lo que quiere en realidad? Lo pregunto porque, por ejemplo, lo hemos visto con lo que ha pasado con la reforma en la educación, ¿cierto? Gratuidad en la educación, se le dio gratuidad en la educación, pero no así la ciudadanía no quedó contenta con la forma. Sí. Antes de, Eduardo, para dejar a Andrea, antes que nos vayamos ya, porque ya estamos casi en la hora para la pausa, así que Andrea. Bueno, yo creo que también acá hay un problema en que efectivamente no cotizamos y no ahorramos lo que debiéramos. Podemos hablar de muchas formas, existen bajos sueldos, existen muchas lagunas, existe la informalidad también, muchas veces la forma de trabajo, claro. Y también existe un tema de que se está tratando, y en eso me agradezco al presidente Piñera, que es el tema de la longevidad. Hoy en día ya no estamos hablando de solamente una tercera edad, sino que existe también la cuarta edad. O sea que ahora por milagro del presidente Piñera somos más viejos. Me parece increíble. Bueno, puede ser. No malinterpretemos. Eso ya es un extremo, perdóname, es de un extremo. No malinterpretemos lo que quiso decir. Se agradece que en el fondo se está considerando como para abordar políticas públicas en este tema. Bueno, vamos a seguir dándole vuelta al tema, que va para largo todavía, así que a la vuelta continuamos con Pauta Semanal. Nos vamos a una pausa y al retorno se nos suma Juan Francisco Miranda.